Por el presidente Alejandro Giammattei, quien indicó que aceptó la renuncia y queda de manera interina Claudia Díaz, tercera viceministra de Gobernación. Sí, se da en torno a esa polémica. La verdad es que a mí me sorprendió que se hubiera autorizado a una ONG que tiene los antecedentes que tiene, que con solo entrar a Planet Parenthood uno encuentra a qué se dedican y cuando uno busca su historial encuentra historias de terror. Inmediatamente yo me comuniqué con líderes religiosos, específicamente hablé con el pastor Medina de la Alianza Evangélica, con Monseñor Gonzalo de Vía, con el pastor Rodríguez del MENAP y algunos otros pastores evangélicos y obispos, para decirles que no era una posición de gobierno, ni mucho menos del presidente. Y posteriormente a eso sacamos un comunicado donde fijamos nuestra posición contundentemente. En estos temas, en estos tipos de temas no hay chance de grises. Aquí o se es blanco o se es negro. Y nosotros vamos a respetar la Constitución, que demanda que el Estado guatemalteco tiene que preservar la vida desde su concepción. Asimismo, explicó que ya se ordenó la derogatoria del acuerdo que autorizaba el funcionamiento de la entidad. Para cerrar ese tema, hemos dado las instrucciones de que ese acuerdo gubernativo se cierre, por lo tanto, se derogue. Por lo tanto, seguiremos igual batallando contra el crimen organizado, batallando contra las pandillas, batallando contra cualquier expresión de tráfico de drogas, de personas, de armas, exactamente igual como lo hemos venido haciendo, pero también vamos a seguir luchando porque esos valores, los principios que nos profesamos los guatemaltecos sean respetados y no hayan ONGs internacionales que vengan a lucrar con el dolor de una madre que no solo le provocan el aborto, sino que encima de todo es una ONG que reconoció ante el Senado de los Estados Unidos que comercializaba las partes de los fetos para tratar de sacar células madres. Así que eso no es permitido, no lo vamos a permitir. El mandatario indicó que ya se analizan varios perfiles para estar al frente de la cartera de Gobernación. Vaya, ¿qué le parece a usted? Y es que anoche, precisamente aquí, en A la Medida, lo estábamos hablando, lo estábamos analizando, porque Guatemala es un país que debe proteger la vida, al menos la vida de los inocentes. La vida de los delincuentes ya es otra cosa. Veamos estos datos, por favor, porque es muy interesante para el análisis. Sandy, el presidente Alejandro Giammattei informó que recibió la renuncia del ministro Oliverio García Rodas y decidió aceptar su dimisión. La renuncia esta surge tras la polémica que causó el acuerdo ministerial 231-2020, el cual permite el funcionamiento de una sucursal en Guatemala de la organización Planet Parenthood. Esta organización es claramente señalada de promover el aborto y diversos sectores conservadores se pronunciaron en contra de la autorización del funcionamiento. Antes de los datos me permite solo recordar 2, 3 cositas, porque lo legal siempre me encanta para que usted allá en casa lo aprenda. Sandy, te recordarás, preámbulo de la Constitución. Artículo 1 de la Constitución dice la persona humana y la familia. Artículo 2 de la Constitución, 6 deberes del Estado. El primero de ellos, proteger la vida. Artículo 3 de la Constitución, derecho a la vida. Y cuando nos vamos al Código Penal, dice que el Estado protege la vida desde el momento mismo de la concepción. Así es. Así que es un error imperdonable, inconcebible, y yo diría que no debería irse solo el ministro Oliverio García Rodas, sino que quienes, antes de que él firmara, tuvieron que haber algunos asesores legales, jurídicos de ese departamento. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban viendo? ¿Por qué no prestaron atención? ¿Qué es lo que pasa? Y sucede esto porque hablábamos un poco con Julio Talamonti fuera de cámara sobre cómo es el procedimiento en el que un funcionario firma. Por ejemplo, quienes están previo a la autorización o a esa firma. Yo quisiera que tú, Julio, con la experiencia que has tenido también en el campo, nos puedas explicar, porque muchos indican, el ministro tiene una parte de la responsabilidad, pero también hay otras personas que están involucradas. Yo cuando regresé a Guatemala trabajé para Cooperación Internacional y obviamente después en el Estado, digamos el sistema penitenciario, para ponerte un ejemplo del Estado. ¿Cómo firmaba yo un documento? Primero tenía que venir el visto bueno del departamento jurídico, donde el asesor legal obviamente tuvo que haberlo leído
y darle ese visto bueno. El Luego, primer filtro. El primer filtro. El segundo filtro, la rúbrica también del departamento financiero, en este caso del auditor y el contador de la institución. Y el tercer filtro, obviamente, el subdirector general. ¿Qué hacía entonces en la noche? Porque de verdad no te da tiempo de leer todos los documentos. Bueno, señores, ¿de qué se trata esto que me están diciendo que firme? Mira, se trata de la construcción o de la implementación de los bloqueadores de señal celular. La esencia del documento. Exactamente, pero ya tú platicas con ellos, aunque no te dé tiempo. Y te dicen, no hay problema, ¿dónde está el rubro presupuestario? Si tú tienes alguna duda, lo aclaras y ahí es donde firmas. Pero la responsabilidad es compartida, no es solo tuya. Pero la responsabilidad, obviamente, que tiene Oliverio García Rodas es no solo de él, aunque hizo bien, creo que es lo más digno en renunciar y el presidente de Yamatei, pues, aceptársela. Creo que hay otros que también firmaron, que se están haciendo los locos y que también tienen la culpa, tanto como Oliverio García Rodas. Claro, Julio, la verdad es de que sí es necesario que se pueda investigar y que se lleve o se llegue entonces con todas las personas que tuvieron que aprobar o analizar esta creación, porque la firma final fue la del ministro de Gobernación, sí, pero ya hemos explicado entonces cómo es el procedimiento para una firma como esta, una creación como esta de la ONG, esta sede de la ONG que es pro aborto. Entonces, es necesario que se le dé seguimiento, Julio. Yo estoy de acuerdo también contigo que este tema no se debería acabar solo con la renuncia del ministro, sino ver más allá. Es decir, ¿había algún interés de alguien para poder entonces facilitar que se pudiera aprobar esta sucursal? Exactamente, claro que sí. Recordemos que aquí hay agendas que son agendas mundiales, ¿verdad? Donde de alguna manera hay grupos de presión que no son solo aquí en Guatemala, sino que vienen inclusive desde el mismo Estados Unidos, he de decirlo, que son pro aborto, que son pro matrimonio entre personas del mismo género y que son pro ciertas libertades que ellos le llaman derechos humanos. Está bien, esa es su creencia, pero yo te digo algo. Primero aquí vamos a respetar lo que dice nuestra máxima ley. Y si la ley, que en este caso es la Constitución, dice que yo debo respetar la vida, respetaré la vida. Lo único que yo sí te digo es que dentro de ese respeto a la vida, yo sí también estoy de acuerdo que, aunque este es otro tema, pero eso lo voy a tipificar así rápidamente, que el artículo 18 de la Constitución sí se aplique, porque para los delincuentes, los sicarios, los extorsionistas, los secuestradores, a ellos sí deberíamos de aplicarle esta pena de muerte. Pero una persona inocente, alguien que apenas ha sido concebido, no puede darse esta situación. Inconcebible que el Estado de Guatemala le diga, sin investigar o no sé de qué manera, a una institución como esta, véngase para Guatemala y haga aquí sus campañas profilácticas pro aborto. Exactamente. Julia, pero tenemos otros datos para seguir ampliando este análisis y yo quisiera que tú nos pudieras entonces apoyar. Con mucho gusto, Sandy. El presidente Alejandro Yamatei se pronunció de forma contundente hoy en contra de la autorización del funcionamiento de esta ONG. Pero más atención, señores, por favor, para todos los funcionarios. El mismo presidente Yamatei afirmó que llamó al ahora exministro para decirle que había cometido un error. Sin embargo, el mandatario también le agradeció a Oliverio García Rodas por su trabajo y afirmó que a ambos les une un respeto de amistad desde hace muchos años. Es más, he de decirte que trascendió que el propio Oliverio García Rodas, y esto sí lo veo yo de una manera gallarda, que se lo felicito a él, reconoció que cometió un error. Y ante ese error, que es imperdonable, porque estamos hablando de la vida de gente que ni siquiera ha nacido, dice, me voy, me retiro, porque yo soy el responsable, y es que él es el responsable. Aunque, repito, estas situaciones, fíjate, Sandy, al final de cuentas, hagamos algo. Ahí podemos investigar realmente quiénes firmaron las autorizaciones, y quienes los firmaron tienen también que irse, pero inmediatamente, porque ¿sabes qué significa? Que firman cualquier cosa, que no revisan las situaciones o que están trabajando para qué tipo de intereses o para qué tipo de agendas. Entonces ahí entra la duda de qué tanto es un personal de confianza, porque esos puestos también son personas que comparten o pues siguen las políticas que se manejan a nivel institucional. Entonces es importante que se investigue, es importante que se le dé seguimiento a este tema, porque recordemos entonces fue una polémica y que varios se dieron cuenta a tiempo, si no, imagínate, Julio. Vaya, ¿qué hubiera pasado, verdad, Sandy? Después, ¿cómo los quitas de acá? Exacto, entonces ahora queda pendiente la eliminación de este acuerdo. Ah, sí, ese hay que derogarlo, ¿sabes por qué? La PGN también aquí debe decir, mira, esto es lesivo, realmente, y es inconstitucional. La CC debería pronunciarse, el Ministerio Público, todas las instituciones, a la PDH, bien, gracias, como siempre, en franco silencio. ¿Sabes, Andy, qué es lo que me preocupa? Porque esto también hay que analizarlo, pero no será tema de hoy por el tiempo. El hecho de que, ¿cuántos meses van? ¿10? ¿10 concluidos?
y ya van 2 ministros de Dos gobernación. ministros de gobernación. Wow. ¿Qué tanto puede afectar una institución tan importante para el país? Hablamos de la seguridad. Cambia el ministro de gobernación, pues cambian las políticas, las estrategias, muy probablemente algunos otros funcionarios, y esto, no sé, para la estabilidad, no sé qué tan bueno sea. Sin embargo, estoy de acuerdo. Por eso te digo, la decisión de Oliverio García Rodas de decir renuncio porque cometí un error fue la decisión correcta. Así está la situación, entonces se tiene la renuncia del ministro de Gobernación. Ahora estaremos pendientes de quién ocupará este cargo y sobre todo cuál será el seguimiento que se le dé a los distintos programas y políticas a nivel de seguridad. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar, otro tema que también ha generado polémica por Vaya, meses. sí, no. Bueno, les digo, inicia la recepción de candidatos a la Corte de Constitucionalidad para representar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque en este tema ya no se sabe.